Capítulo 1. Encuentro. Tengo miedo de ser olvidado. Porque parece que todos a los que me acerco terminan olvidándome. ¿El tiempo es injusto? Me pregunté mientras levantaba la herramienta del suelo. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos. Hace falta poco para terminar el trabajo. Sigan trabajando. Era un hombre de complexiones gruesas. Aquel hombre se me acercó y me dijo, no deberías estar en aquí, los jóvenes como tú tienen oportunidades. Y no haces más que derrochar el tiempo en aquí, deberías estar en la preparatoria sumándole puntos a tu existencia. Que no sea en vano la vida que vives. Pues tienes una vida por delante. ¿Qué te parece si te inscribo en una academia? Estarías con los jóvenes que ahora se esfuerzan por salir adelante. Así sin más el hombre sonrió y se dirigió hacia su oficina con una sonrisa en su rostro. El pelinegro estaba a punto de articular unas palabras, pero el hombre ya se había marchado. Y así no le quedó más opción que seguir realizando sus labores. Así otro día más. Se sumaba a aquel castigo que los dioses le impusieron. Al terminar el día, Goku se dirigió al apartamento que había rentado. No era cómoda, pero para aquel que día a día se lamentaba por sus actos que cometió en el pasado se le hacía más reconfortante. El pelinegro, con el pasar del tiempo se había acostumbrado a aquel lúgubre cuarto, puesto que para él se le hacía familiar. Porque ahí en donde se ubicaba aquel cuarto, era el lugar en el que perdió a sus amigos. Aquella ubicación no se le podía olvidar pues quedó grabado en su alma. Así sin más se recostó en la cama que se ubicaba al lado de la ventana. Al cerrar sus ojos, aquel recuerdo de aquel fatídico día lo atormentaba. En el sueño yacían los cadáveres de sus seres queridos, que le susurraban: todo es tu culpa, toda. La culpa es tuya, porque en el afán de volverte más fuerte, nos involucraste. ¿Crees que nosotros queríamos esto? Desaparecer sin más, sin dejar rastro de nuestra existencia. Esto lo causaste tú, Goku. Y de un salto, salió de aquel mal sueño que le acobija día a día. Al despertar se encontró con el reflejo del sol. El reflejo del sol cubría la superficie de la tierra, y de la nada se recordó de las palabras de su jefe de trabajo. Él tenía miedo de interactuar con otros. Pues el miedo se le generaba en lo profundo de su corazón, que si llegaba a tener amigos quizá ellos también desaparecerían. No sería justo para aquellas almas jóvenes. Después de darle vueltas al asunto, empezó a darse una reconfortable ducha. Al terminar de aquella rutina, se dirigió a aquella puerta de madera y, al abrirla, se encontró con aquel hombre. Pues el hombre ya tenía en sus manos unos documentos que certificaban que el pelinegro fue aceptado en una prestigiosa preparatoria en la ciudad de Kuro. Antes de que Goku hablase, el hombre habló: te han aceptado en una preparatoria, así que no lo eches a perder, ¿oíste, Goku? Pero ¿qué podía hacer? La culpa le carcomía el alma, el dejar ese lugar le hacía perder los estribos. Todo lo que en alguna vez tuvo tendría que dejarlo así sin más. Aquellas palabras resonaban en su mente. Pero no todo lo nuevo es malo y hay aquellas posibilidades que la vida te depara son buenas. Pues la vida se basa en el equilibrio de las emociones. No hay felicidad si no hay tristeza. El equilibrio es la estabilidad hacia la paz. Tal vez eso debería ser. Se preguntaba, pues este era el momento de tomar una decisión. Y con una sonrisa fingida dijo: no lo echaré a perder. Aquel hombre le entregó los documentos al pelinegro. Y así sin más se retiró del lugar. Goku, al recibir el documento, se adentró en el cuarto, cabizbajo, porque para el Saiyan le era difícil dejar aquel lugar, sin nada que hacer, pues era un fin de semana, y al comenzar el día siguiente tendría que dirigirse a aquella preparatoria que se localizaba en la ciudad vecina. Así otro día transcurría. Un día nuevo comenzaba. Las aves cantaban, el pétalo de las flores se abrían viendo un hermoso amanecer. Así se dirigió a un estacionamiento, esperando el llegar de un auto. Así un auto no tan lujoso se estacionó en el aparcamiento de dicho estacionamiento. Goku se acercó y con su rígida voz exclamó: quisiera tomar un taxi hacia la ciudad de Kuro. Goku se adentró dentro de aquel coche y sin más empezó a conducir. Se trataba de un joven de mediana edad que con una sonrisa conducía. La ruta era larga, los minutos y las horas pasaban, y fue en ese momento surgió una pregunta: ¿por qué eres feliz? Si cuando tu tiempo termine no quedara nada, todo se irá. Aquel hombre extrañado mencionó: yo me iré, pero los buenos recuerdos quedarán grabados en mi alma y mi legado continuará, pues mis hijos continuarán su vida sabiendo que me fui feliz de esta vida. Así el resto del viaje se quedó en un oscuro silencio que abarcó las 2 horas que faltaban para llegar a aquella ciudad.
El ambiente era bueno pues un atardecer hermoso yacía en el horizonte, resaltando aquellas nubes que le daban un énfasis en su belleza. Goku bajó del coche cancelando el saldo que aquel servicio requería, así empezó a caminar en busca de un alojamiento. Los minutos y las horas pasaban, el Saiyan ya hacía caminando un buen rato agobiado por el viaje, se sentó en el banco que le ofrecía un parque. El parque relucía una fuente hermosa, de donde brotaba agua de color cristalina. El arquitecto que realizó aquella pieza de arte se merecía un reconocimiento, porque aquella obra de arte cautivó al Saiyan, que observaba con detalle aquella infraestructura. De pronto se percató que una pareja se dirigía a aquella infraestructura. Pensó en irse pero sintió como de aquella mujer que acompañaba al chico emanaba una energía maligna. Aquel chico iba feliz pues era la primera cita que tenía, pero no sabía que el destino le deparaba algo realmente trágico. El hombre se postró ante aquella fuente, sin saber qué hacer, puesto que de aquella chica emergieron un par de alas, y empezó a levitar en el aire. Pero aquel hombre esbozaba una sonrisa, pues había visto los voluptuosos senos de aquella ángel caída. Él había quedado anonadado por ver la transformación de aquella chica. Goku estaba al otro lado de la fuente, cuando vio lo sucedido se giró pues no se habían percatado de su presencia, ya hacía tiempo que él bajaba su ki, para no llamar la atención, pues sabía que nuevas razas estaban poblando la tierra. Y fue testigo de aquella dichosa guerra que tuvieron las tres facciones viendo como todo se sumergía en caos. Se percató que una lanza de luz iba a atravesar a aquel muchacho. El azabache se movió de una manera imperceptible, agarró la lanza de luz con sus manos desnudas. ¿Por qué le había salvado?, se preguntó. Llevo más de 1000 años sin entrometerme en estos asuntos, pero la respuesta vino pronto pues sintió que aquella actitud que el chico demostraba era casi similar a la de su maestro. El maestro del símbolo de la tortuga fuerte y sagaz pero padecía de aquel instinto libidinoso o sea era pervertido. Los dos presentes quedaron sorprendidos por aquella hazaña, como un simple humano podía hacer eso. Aquella ángel habló como un simple humano, ¿cómo tú pudo parar mi ataque como? Pues la respuesta era simple, él no era un simple humano, él era un guerrero que desafió a los dioses y ahora estaba pagando la culpa de ello. El ángel caído preguntó, ¿quién eres? A lo que el Saiyan dijo, soy un simple humano que pasaba por aquí, y nada más. Aquel hermoso ángel caído frunció el ceño con molestia y dijo pues muere junto con él, a quien intentaste proteger. Así el ángel caído empezó a lanzar varias lanzas de luz que Goku repelió como si de hojas se tratasen, volaban hacia varias direcciones. Goku ya fastidiado con la situación, posó sus ojos fríos en el ángel caído, que al ver la pupila del pelinegro se perdió en un pozo sin fin lleno de oscuridad, y sintió miedo. ¿Quién eres?, reclamó aquel ángel caído. Goku abrió la mano y de aquella resplandeció una pequeña esfera de ki, que al lanzarla dañó de gran manera a aquel ángel caído. Sin nada que pudiese hacer amenazó a aquel muchacho, que ya hacía parado firme en aquel lugar, y aquel ángel caído desapareció en un círculo brillante. Fue en ese entonces que el chico habló. Gracias por ayudarme, no fue nada, mencionó el pelinegro. ¿Cómo te llamas?, preguntó el chico. Me llamo Goku, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Issei Odo, un gusto conocerte. Bueno, me retiro, dijo el pelinegro, pues él no quería problemas. Pero Issei, habló Goku, veo que no tienes dónde quedarte, ¿qué tal si te quedas en mi casa?, mencionó aquel chico con cabello castaño, al fin de cabo me salvaste, además tenemos 2 habitaciones de más. Quizá mamá te alquile aquel cuarto pues no lo utilizamos. Goku se volteó y asintió con la cabeza. Vamos, mencionó Issei, mientras caminaban. Un silencio incómodo brotó en aquel momento, y con una sonrisa Issei mencionó, ¿cómo te gustan las chicas con pechos grandes, o tal vez medianos?, dijo el castaño. Goku con una cara chivilla hacia caminando en silencio. Y Goku mencionó unas palabras, ¿te pareces a un amigo que tuve en el pasado?, con una media sonrisa. ¿Y cómo era tu amigo?, preguntó Issei. Él era pervertido, pero tenía un buen corazón, pero ella no está aquí, con la cabeza agachada. Y así llegaron a la casa del peli castaño, y se tocó la puerta y 2 amables personas atendieron a la llamada. Te tardaste, hijo, dijo la madre. ¿Y quién es él? Ah, él es un amigo que me encontré, no tiene dónde quedarse y está buscando un cuarto para rentarlo, y como tenemos cuartos de sobra, pensé que tal vez pueda quedarse aquí. No hay problema, mencionó el padre del muchacho, pasen, ya es tarde, pues las horas ya habían transcurrido de manera desorbitante. Así sin perder tiempo se adentraron a aquella acogedora vivienda.
Goku se adentró a aquel cuarto, se acomodó y dejó sus cosas en la habitación, pues eran pocas. El pelinegro disponía de una simple mesa, un dormitorio y un baño con ducha. Pues eso se le hacía lo normal del mundo. Pero oyó que alguien tocaba la puerta, pues era Ise, que le decía que bajase pues la cena ya estaba lista. Era la primera cena con varias personas que tuvo después de tanto tiempo. En algún lugar de Kuro, yacía una pelirroja que se percató que el sello que le dieron a aquel muchacho no se activó, pues se extrañaba de aquel suceso. Así terminó el día de Goku. Se recostó en aquella cama pues la familia que le acogió era agradable, y cerró sus párpados dejándose llevar por el mundo de los sueños. Bueno, me despido hasta otra oportunidad.